El señor secretario dará lectura a la respectiva cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que la Sala accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de la Comisión por 60 días, esto es, hasta el 7 de enero del 2019, para dar cumplimiento a su cometido. En segundo lugar, un correo electrónico de la Dirección Nacional del Cernagiomín, por medio del cual el señor Alfonso Domeyko Letelier, director nacional subrogante, confirma su participación en la actividad que desarrollará la Comisión el día 9 de noviembre próximo en el Salar de Atacama. Y en tercer lugar, un oficio del señor Patricio Aguilera Poblete, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, por medio de la cual excusa su participación a la actividad que se desarrollará en el Salar de Atacama, dado que el 2 de noviembre cesará en su cargo. No obstante lo anterior, informa que en representación de Sechen asistirá el director ejecutivo subrogante, señor Marco Auspont Guasp. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Gracias. El 9 de noviembre a la de acá, si ya podemos confirmar. ¿Las alternativas de viaje? No. Algunos diputados podrían viajar en la tarde. Hay un programa que se les hizo llegar podrían viajar en la tarde y alojar en Calama, para salir todos juntos de Calama a las 10:30 de la mañana, esperando el vuelo que llega de Santiago a Calama, los que viajen el mismo día 9. ¿Nos confirma usted entonces los puntos? Ya. Claro, pero acá el viaje sí, el avión sale temprano, si sale 10 para las 7, entiendo, de la mañana. Bien, ya está, diputado. Les voy a entregar, estimados diputados, una propuesta de solicitud de oficios. Si me ayuda con el diputado, por favor. Como una forma de agilizar ciertas respuestas que estamos esperando y además a otros que ustedes mismos han indicado aquí en la comisión, a varias entidades, partiendo porque solo 2 no han respondido, que es la Superintendencia de Medio Ambiente y Corfo. Hay 5 entidades que aún no lo hacen. Por lo tanto, queremos desde el número 1 al vicepresidente ejecutivo de Corfo, con una batería de preguntas que le indicamos a usted ahí, también al director nacional del Servicio Nacional de Geología, al director general de Aguas, al director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, al director nacional de Aduanas, al director nacional de Servicios de Impuestos Internos, a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado y al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, cada uno con una serie de preguntas que han surgido aquí en la comisión, otras que al calor de lo que han expuesto, han quedado pendientes. Entonces quisiera que usted tomáramos el acuerdo ahora y que si hay alguna que no se ha incorporado durante los próximos días, ustedes le hacen llegar al secretario para dar cuenta ya, porque si bien tenemos hasta el 7 de enero, la intención es entregarla antes que esa fecha, por supuesto, y terminar como corresponde esta comisión. ¿Tomamos el acuerdo entonces esta propuesta de solicitud de oficio, estimado diputado? Presidente, si me permite, antes que tome el acuerdo, sería conveniente para la Secretaría que se fijara una fecha en la cual los parlamentarios que deseen agregar preguntas lo hagan, porque si no rechazamos el oficio innecesariamente. Entonces podríamos fijarlo. Démonos un plazo hasta este jueves, ¿les parece? Hasta este día jueves. Hasta este día jueves. El día viernes se despacha el oficio. La verdad que acá está agotada y el día viernes despachamos el oficio. Sí, diputado Mena. Presidente, yo creo que en aras del tiempo que pedimos una prórroga que llegue más rápido, sería menester, enviemos esto y adosamos lo que, si algún parlamentario lo hace, colocamos, no sé cómo se llame, adendum, no sé, pero enviamos otro al ministerio o a la repartición que corresponde. Lo que pasa es que aceleremos, porque si no vamos a esperar una semana. Perfecto. Y va a pasar una semana en la parte pública, es como un año, digamos. Entonces, aceleremos este tema. Muy buena propuesta, ¿les parece, estimado diputado? ¿Estamos de acuerdo entonces? Enviamos las que se han presentado hoy día. Diputado Igor. Presidente, lo otro que me gustaría proponerle a la comisión,
Que yo creo que el 7 de enero es una fecha demasiado exagerada para terminar esta comisión. Yo estaba de acuerdo con extenderla, pero se me ocurre que sería muy sano que fuera dentro de este año poder terminar esta comisión y poder cerrarla, ¿no es cierto? Sí, no, estamos de acuerdo, diputado Iguren. Pedimos los 60 días para no andar apurados y muy demasiado acotados, pero la intención es terminar lo más pronto posible. ¿No? Eso es. Pero este año, sin duda. Bien, entonces, en razón de la orden del día, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República, a fin de que se refiera al objeto de esta investigación. Por lo tanto, hacemos pasar a nuestro invitado. Alejandro. Sí, a quienes le acompañan y a los asesores que cada uno de ustedes también trae consigo. ¿Cuál minuto? Francisco Iguren tiene que anotar el tiro para el tratar del Contralor. No, Jorge. Cualquiera de dos partes. Muy bien. Muy bien. Está bien. Sí, por supuesto. Puedo pedirlo para acá. ¿Pero qué es? ¿De todo esto que hay que oficiar? Todo. Pídete los archivos, pues. Pídete los archivos, que por hacer que lo pasen por favor. Sí, claro, con el asesor de la diputada Sepúlveda, que con seguridad lo hizo. Sí, él lo hizo, de hecho. Pedro, te ofreceré. Perfecto. Súper ordenadito, porque son 8. Muy buenos días, señor Contralor. Bienvenido a esta comisión. Agradecemos que se haga presente con su equipo y, por supuesto, deseoso, dispuesto a escucharle lo que usted tenga que plantearnos en razón del objeto de esta comisión, para luego entrar en el diálogo respectivo con los señores diputados que integran la comisión. Así que, bienvenido y usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Por su intermedio también a los integrantes de la comisión. Bien, nosotros como Contraloría vamos a referirnos a parte del objeto de esta comisión investigadora, sobre todo al rol que le ha cabido a la Contraloría en la toma de razón de la resolución que aprobaba la modificación al contrato que existe entre Corfo y SQM respecto de la explotación de algunas pertenencias mineras o varias pertenencias mineras en el salar de Atacama. Entonces, en esta presentación, en primer lugar, lo que yo quisiera poner de manifiesto ante la comisión es cómo actúa la Contraloría, es decir, qué es lo que hace la Contraloría para después ya ir derechamente al objeto de esta toma de razón respecto de la modificación del contrato. El artículo 98 de la Constitución establece básicamente algunas de las potestades que tiene la Contraloría, y una de ellas muy importante es la toma de razón, que luego está desarrollada en el artículo 99 y en la propia ley orgánica. No es la única facultad jurídica que tiene la Contraloría. La Contraloría toma de razón, que es evidentemente este examen previo de legalidad que se hace de los actos administrativos, de las resoluciones o de los decretos, y eso es lo que ocurrió acá. Se tomó razón de una resolución, pero además se emiten los dictámenes, que son informes jurídicos, es decir, son interpretaciones, informes sobre la aplicación de las leyes y reglamentos por parte de la Administración del Estado. Además, realiza fiscalizaciones, que son básicamente las auditorías, las investigaciones especiales y otro tipo de inspecciones que se realizan por parte de la Contraloría en la Administración. Y además, la Contraloría puede dictar algunas resoluciones que normalmente se refieren, por ejemplo, a materias técnicas como de ejecución presupuestaria o en materia de presidencia electoral por parte de los funcionarios públicos o respecto de declaraciones de patrimonio e intereses, etcétera. Respecto de la toma de razón, que es lo que es la potestad que está en juego acá y que fue la que se ejerció por parte de la Contraloría, esta está regulada en la Constitución, en el artículo 99, está regulada en la propia ley orgánica de la Contraloría, y luego hay una resolución, que en este momento es la resolución 1600, que es la que dispone cuáles son las materias que normalmente deben someterse al trámite de toma de razón. Ahora bien, como aparece ahí en la lámina, el resultado de este examen de legalidad puede traducirse en
que se toma razón, esa es la expresión que usa la ley, que es una expresión antigua que viene incluso de la época antes de la época colonial, antes de la República, y que lo que implica es que el acto se encuentra ajustado a la legalidad, se encuentra ajustado a derecho. En segundo lugar, la Contraloría lo que puede hacer es tomar razón con alcance. Y el alcance, básicamente lo que es una declaración que hace la Contraloría donde se señala que ese acto administrativo es legal en el entendido que algún supuesto, alguna parte de ese acto se entienda en una determinada manera o en el entendido que una referencia que se había hecho se entienda hecha en un determinado sentido. Por lo tanto, es una precisión o aclaración que se hace respecto de ese acto administrativo. Por ejemplo, un acto administrativo a veces viene con un error de referencia, una ley que cita mal o a lo mejor en el sentido que puede dar para una ambigüedad desde el punto de vista de la aplicación. Entonces, el alcance lo que hace es hacer esa precisión. La representación, en este caso, lo que quiere decir es que el acto no fue tomado razón y, por lo tanto, fue declarado como ilegal, porque va en contra de una norma, sea constitucional, legal o infralegal, como podría ser un reglamento, o también cuando el acto carece de fundamento suficiente, es decir, cuando no están los antecedentes necesarios para poder haber hecho este examen. Y la cuarta opción dentro de este procedimiento, que es el trámite de toma de razón, es que el servicio retire el acto, es decir, que eventualmente por alguna consideración, que no necesariamente puede ser jurídica, pero por una razón de gestión o incluso por una situación de orden, por un cambio en la orientación de una determinada política pública, el servicio determina que va a retirar el acto y, por lo tanto, el acto no se traduce en una actuación eficaz y, por lo tanto, no puede producir ningún efecto. Eso respecto de la toma de razón, y eso es lo que hace la Contraloría y esas eran las opciones que existían en esta materia. Ahora, yendo al caso puntual, que es esta modificación del contrato que existe entre Corfo y SQM, hay que señalar algunos antecedentes previos. Lo primero que hay que tener en cuenta, que ya esto la Comisión lo conoce muy bien, es que con fecha 31 de enero y luego el 18 de abril, ambos del año 1986, se celebraron los contratos para los proyectos en el Salar de Atacama y arrendamiento de pertenencias mineras OMA. Eso es la base de todo esto. Ahora, estos contratos fueron modificados, uno el año 93 y el otro el año 95. En el año 2013, la Contraloría expidió el dictamen 75.354 y en ese dictamen lo que se ordena es que Corfo practique las diligencias necesarias para indagar y determinar si SQM ha extraído sustancias minerales que no le fueron entregadas para su explotación. O sea, la Contraloría en ese momento no hace una auditoría, sino que lo que hace es emitir uno de estos otros instrumentos jurídicos a los que había hecho mención, y lo que dice es que el órgano que tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento del contrato, que es Corfo, determine si, por lo tanto, se han extraído o no sustancias minerales que no habían sido entregadas en virtud de estos contratos para su explotación. Luego, el 31 de diciembre del 2013, Corfo solicita un arbitraje comercial ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Asociación Gremial. Ahora, este arbitraje, en el fondo, es la forma de resolución de conflictos que está prevista en el propio contrato. Ya no es una cláusula que fue puesta así al momento de negociarse el contrato. Luego, mediante una conciliación propuesta por el juez árbitro, que fue aprobada por las partes involucradas, se puso término al juicio arbitral a inicios del presente año. Ahora, respecto de la conciliación, a la que se hace alusión acá, hay que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, una conciliación es lo que se denomina procesalmente como un equivalente jurisdiccional, es decir, hace las veces de una sentencia, toma el lugar de una sentencia. Hay otros equivalentes jurisdiccionales, como la transacción y el avenimiento. En este caso, la conciliación se produce porque es un equivalente jurisdiccional que se da precisamente mediando la tramitación de un juicio, que en este caso es un juicio arbitral, y tiene la característica, a diferencia de la transacción, en que las partes le llevan el acuerdo al juez. Acá, en la conciliación, el juez tiene un rol activo, es decir, el juez es un juez que actúa, como dice la ley, como amigable componedor de las partes y, por lo tanto, propone bases para la conciliación, ¿ya? A diferencia de una transacción en donde las partes, podríamos decir, fuera del tribunal se ponen de acuerdo y le presentan ese acuerdo al juez. Acá el juez actúa como amigable componedor, esa es la expresión que usa la ley y que le da, obviamente, el carácter de un juez activo frente a una situación como esta. Ahora, este acuerdo conciliatorio, es decir, la conciliación misma, produce lo que se denomina un efecto de cosa juzgada en el proceso. ¿Qué quiere decir?
que por un lado se acaba el juicio, que es un efecto, pero también esto quiere decir que ese acuerdo puede ejecutarse, puede llevarse a la práctica incluso forzadamente. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que es vinculante para las partes, ¿ya? Bien, más adelante hay que señalar que los términos de la conciliación se incorporaron en las modificaciones efectuadas a los contratos que luego se traducen en esta resolución que pasa por la Contraloría. El 8 de marzo del 2018 se dicta la resolución número 48 por parte de Corfo, donde se aprueba la modificación y el texto refundido del contrato de proyecto y contrato de arrendamiento de pertenencias mineras SOMA con SQM Salar, Sociedad Anónima, SQM Sociedad Anónima, SQM Potasio S.A., y su rectificación. Y además se deja sin efecto una resolución anterior, que es la número 17 del mismo año 2018, que no se tramitó. Ahora, ¿cuáles son los hitos de la tramitación de esta resolución número 48, que es la que aprueba la modificación del contrato? El 23 de enero del presente año, Corfo ingresó a la Contraloría la antes mencionada resolución número 17, ¿ya?, que aprobaba la modificación del contrato. Luego, el 26 de enero, se sostuvieron algunas reuniones de trabajo, o una reunión intensa de trabajo entre los equipos de Corfo con los equipos de Contraloría, haciendo presente algunas observaciones respecto de esa resolución. Hay que tener en cuenta que este es un contrato, solo la modificación tiene 222 páginas y son contratos bastante técnicos como para poder decir que esto se puede analizar en un breve periodo de tiempo. Por eso los plazos también que acá uno puede ver. Luego, el 2 de marzo del 2018, hay una nueva reunión de trabajo con Corfo con el fin de aclarar otras interrogantes que habían surgido durante el estudio. El 6 de marzo, Corfo retira la resolución 17 por el oficio 2960 y 2 días más tarde, el 8 de marzo, reingresa ahora una nueva resolución que es la 48, que reemplaza la anterior, donde se hace básicamente la aprobación de estas modificaciones del contrato y donde se fija el texto refundido. El 20 de marzo, 12 días después, Corfo retira la resolución por otro oficio, la 3629, pero la vuelve a ingresar ese mismo día, luego de algunos ajustes que son menores a esa altura, y ese mismo día la reingresa a la Contraloría. Luego, el 10 de abril de 2018, la Contraloría tomó razón, es decir, declaró que la resolución era legal por parte de Corfo. Y allí concluye entonces, respecto de esta actuación, la intervención de la Contraloría. Eso es lo que puedo decir por ahora, señor presidente, y quedo disponible, obviamente, para las preguntas. Muchas gracias, don Jorge. Y de inmediato le asignamos la palabra al diputado, en este momento no se encuentra, por lo tanto, al diputado Mellado y enseguida la diputada Sepúlveda. Gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera, según lo que entiendo, señor Contralor, la Contraloría actúa una especie de notaría, ¿cierto?, de los actos que tienen cada una de las instituciones públicas y revisan los actos y procedimientos y ustedes le colocan el timbre de se ajusta a esto, según lo que entiendo. El año 2013, el dictamen 75.354, usted dice que ordenó a Corfo que practique las diligencias necesarias para indagar y determinar si Soquimich ha extraído sustancias minerales. ¿Por qué nació de ustedes este requerimiento? ¿A qué se debió esto? ¿Qué se vio? ¿Dónde se vio? ¿De dónde sacaron esos antecedentes para enviar eso para que se determinara? Esa es la primera pregunta. La segunda habla de la resolución 48 y de todo esto, los hitos de la tramitación de la resolución. Y ahí me surge otra pregunta. Desde el 26 de enero sostienen reuniones, el 2 de marzo sostienen reuniones, el 6 de marzo sostienen reuniones. ¿Es normal que se junten con la Contraloría antes de presentar los requerimientos de trámite y que la Contraloría le aconseje en sacar o colocar o trabajar en conjunto una resolución final, como se ve aquí, porque el 26 de enero se sostiene una reunión de trabajo con la Contraloría y con Corfo. El 2 de marzo otra reunión. El 6 de marzo Corfo retira. Después, el 8 de marzo Corfo ingresa. Después Corfo retira. Después Corfo ingresa. ¿Van siendo guiados por la Contraloría estas
estos ingresos y salidas producto de que están trabajando en conjunto? ¿Es normal? O sea, cualquier ministerio que quiera ingresar algo, o una municipalidad o algo, ¿puede hacer lo mismo que hizo Corfo con ustedes? Eso es por el momento, presidente. Gracias, diputado. La diputada Sepúlveda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, darle la bienvenida al Contralor como a su asesor jurídico. Uno de los cuestionamientos, Contralor, que ha ocurrido, sobre todo cuando estuvo aquí el director, ¿no es cierto?, ejecutivo de la Corfo como el ministro de Economía, era que este gobierno no tuvo ninguna posibilidad de alterar, ¿no es cierto?, o de a lo menos estudiar y cómo se hizo. Entonces, primero, ¿cuántos decretos retiró el gobierno, este gobierno, ¿no es cierto?, que estaban en proceso de tramitación en la Contraloría General de la República? Nos han dado varias cifras, entonces saber cuáles fueron retirados. Lo segundo es que ellos nos plantean que ellos no tenían ninguna facultad en poder revisar, ¿no es cierto?, lo que tenía que ver con este nuevo contrato, ¿no es cierto?, entre las empresas y la Corfo. Por lo tanto, ellos de alguna manera se desligan de este proceso. Sin embargo, nosotros con todo lo que nos ha manifestado de esta tramitación, que nosotros no sabíamos, por lo menos yo no teníamos conocimiento de esto, que había ingresado el 20 de marzo nuevamente algunas rectificaciones, después. Entonces yo quiero saber cuáles son las correcciones que este gobierno hizo en este nuevo contrato de Corfo. Primero, si lo podrían haber retirado completamente, ¿no es cierto?, si podrían haber hecho un contrato nuevo, si lo podrían haber revisado completamente. Y segundo, cuáles son las correcciones que realizó este gobierno. Lo segundo que queríamos conversar con usted tenía que ver con la fiscalización que se realizó a Corfo en relación a los pagos que debería realizar, ¿no es cierto?, Soquimich en relación a los contratos que tenía anteriormente. Porque algunos han dicho aquí que fue Corfo el que realizó esta fiscalización y por lo tanto ya se dieron cuenta a través de Corfo. Otros individualizaron a un profesional de la institución, pero al final lo que plantearon es que la Contraloría era la que había detectado en sus informes, ¿no es cierto?, que existía una diferencia entre lo que debería haberse cobrado y lo que efectivamente debería haberse pagado. Entonces, primero saber cuántas auditorías ustedes han realizado a Corfo en este tiempo y que si nos podrían ustedes detallar, quizás no ahora, pero que nos pudieran enviar el informe del minuto del contrato del año 93 y 95, cuáles son las auditorías que se han realizado precisamente en el pago de esta, y no solo en el pago, sino en la forma de extracción o alguna otra alteración o complicación que haya existido en estas auditorías. Y posteriormente, quizás si nos pudiera decir hoy, si fueron ustedes efectivamente o fue Corfo quien detectó esas irregularidades, que daron origen, ¿no es cierto?, al arbitraje que realiza el señor Vitrán posteriormente el 2010, creo. Lo otro, Contralor, es que usted toma razón de un comité de minería no metálica. Usted toma razón el 18 de enero del 2016, la Contraloría General de la República toma razón, si es que tengo a la vista la resolución afecta, y que tiene que ver con un comité de minería no metálica que tiene alrededor de 18 funciones. Y esas funciones, que son funciones, yo diría, bastante de distintos, como sistémicas, como no solo la Corfo en lo que tiene que ver con la extracción del litio o el contrato, sino aquí está la CONAF, está en el SAG, están distintas instituciones públicas que hacen que la fiscalización sea una cosa mucho más sistémica que solo por un ministerio. Mi pregunta es si este gobierno tendría la facultad, ¿no es cierto?, y cuánto se demoraría, cuál sería el procedimiento para terminar con este comité. Porque lamentablemente, ¿no es cierto?, no se le ha incorporado ningún peso del presupuesto de la Nación a este comité, que por lo menos a nosotros, desde el punto de vista de lo que ha ocurrido estos meses, ha tenido una importante labor en términos de la fiscalización. Y lo cuarto, a juicio de ustedes como Contraloría General de la República, como diría el anterior Contralor en otra investigación que se hizo,
si el Estado de Chile, a través de las múltiples instituciones que tiene, llámese el Ministerio de Minería o la Superintendencia de Medio Ambiente, etcétera, tiene la suficiente musculatura para poder fiscalizar este contrato. ¿Cuál es la opinión que tiene institucionalmente la Contraloría en relación a cómo el Estado de Chile está fiscalizando los contratos con Soquimich, con Abermarle o en general en el litio, presidente? Muchas gracias. Diputada Alejandra Sepúlveda, el diputado Iguren tiene la mano. Gracias, presidente. Quiero agradecerle al Contralor que esté con nosotros aquí y quiero, primero, apalancándome de la última pregunta de la diputada Sepúlveda, yo sería más concreto si usted, no sé si me lo puede responder, pero si fuera posible, si usted considera que Corfo es una contraparte suficientemente importante para fiscalizar y auditar estos contratos por parte del Estado. Esto porque nosotros, y yo en particular, he sostenido que nosotros debiéramos migrar de Corfo a Codelco como una empresa que tiene mayor expertise y mayor capacidad de controlar, porque aquí entendamos que se confunde de repente creyendo que nosotros queremos que estamos proponiendo que Corfo empiece a explotar, no, que controle como controlador de estos contratos. Y segundo, Contralor, ¿qué significa y qué alcance tiene la toma de razón por parte de la Contraloría en estos contratos? ¿Cuál es el verdadero alcance que tiene ese? Y en el proceso de toma de razón, ¿se tomaron las prevenciones y las precauciones y alcances necesarios por parte de la Contraloría? Esto lo digo porque hay una resolución del año, no sé, una declaración del año 90 y se me fue, de la Contraloría al respecto de los contratos donde se establece que por parte del Estado había habido una sequía absoluta de investigación y de fiscalización de estos contratos. Y lo otro, Contralor, quiero preguntarle por el principio de abstención. Y por su parte, si aquí el actual vicepresidente de Corfo, que ha tenido declaraciones reconociendo que en su minuto prestó servicios para Albemarle, está obligado por el deber de abstención. Eso, presidente. Gracias, diputado. Dejamos en esta primera ronda la respuesta del señor Contralor. Gracias, señor presidente. Voy a ir entonces en el mismo orden que me fueron planteadas las preguntas. Respecto a lo planteado por el diputado Mellado, por su intermedio, presidente, y si la Contraloría actúa como una notaría de lo que hace el Estado o la Administración del Estado, la verdad que no es solo una labor registral lo que hace la Contraloría, no es una labor de tener un compilado, una recopilación o un archivo de lo que hace la Administración del Estado. Sí tiene una labor, o sea, dentro de sus facultades también puede llevar el registro de algunos tipos de actuaciones. Y ahí uno podría decir, bueno, se parece mucho a una tarea registral, pero lo que hace la Contraloría es un análisis de la legalidad de la actuación. Eso es lo que básicamente tiene que realizar y es una de las características que tiene esta institución. Por lo tanto, lo que se hizo acá fue, y con eso voy a ir adelantando también, lo que se hizo fue analizar el contrato y cuando uno hace el análisis de legalidad, ¿qué es lo que tiene que analizar? Si primero que todo el órgano de la Administración tiene las facultades para suscribir ese contrato o no, si puede hacerlo. Y obviamente en este caso quien administra este tipo de contratos es Corfo. En segundo lugar, debe analizar que no haya una contradicción con normas expresas, es decir, que no haya una violación de una norma legal o de una norma reglamentaria. En tercer lugar, debe analizar que cumpla con ciertos principios, por ejemplo, y me tomo también de la última pregunta, que se cumpla con el principio de probidad, que no haya una vulneración, por ejemplo, al principio de probidad, que no haya una vulneración a otros principios como protección de la confianza legítima, etcétera. Entonces, básicamente ese es el análisis que hace la Contraloría.
¿Qué análisis no hace la Contraloría? Y por lo tanto tampoco lo hizo en este caso. No analiza si el contrato se pudo haber negociado en mejores condiciones o no. O sea, no hay un juicio acá por parte de la Contraloría para decir si ese contrato era el mejor que se podía haber logrado o no. No analiza si el contrato podría haber obtenido el mejor precio o era lo deseable del punto de vista, de otro punto de vista, del punto de vista de a lo mejor de la imagen reputacional o del punto de vista de la imagen país. Ese tipo de análisis que son de mérito, como dice la propia ley de la Contraloría, son análisis que están fuera de, porque la ley así lo establece, están fuera del análisis que puede hacer la Contraloría. O sea, nosotros no podemos decir, mire, no es conveniente que haga el contrato porque SQM es una empresa que tiene tal o cual problema judicial en otra sede. Eso no lo puede decir la Contraloría. Esa es una decisión que tiene que tomar la Administración en particular, obviamente. Eso es lo que se denomina un análisis de mérito. Ahora, ¿por qué se dictó el dictamen al que se hizo referencia, que es el 75.354? ¿Qué fue lo que gatilló que fuera expedido este dictamen? Ese dictamen fue expedido porque, y voy a leer la primera parte del dictamen, si se me permite, señor presidente, porque dice: los senadores Isabel Allende Bussi, Jimena Rincón González, José Antonio Gómez Urrutia y Alejandro Navarro Brain se han dirigido a esta Contraloría consultando si se han vulnerado los principios de legalidad y probidad a propósito entonces de estos contratos celebrados entre la Corporación y SQM. Entonces, la actuación de la Contraloría se detona acá, se inicia a partir de este requerimiento que se hace por un grupo de parlamentarios. Por la ley orgánica del Congreso, la Contraloría está obligada a darle preferencia, no es esa la palabra precisa que usa la ley, pero es una especie de preferencia que debe dar en atender los requerimientos parlamentarios y por eso muchas de las actuaciones de la Contraloría tienen su origen en un requerimiento que se ha hecho por parte de un parlamentario o un grupo de parlamentarios. Ahora bien, en ese dictamen, y con eso también voy a adelantar un poquito las preguntas que se me hicieron después, se concluye lo siguiente, dice: en razón de ello y considerando además el interés público comprometido en la correcta ejecución y cumplimiento del contrato de que se trata, la Corfo deberá practicar todas las diligencias necesarias para indagar y determinar fehacientemente si SQM Salar S.A. ha extraído sustancias minerales de las propiedades mineras afectas a su custodia que no le fueron entregadas para su explotación. Y en su caso ejercer las acciones tendientes a obtener el reintegro y las sumas correspondientes, debiendo informar a esta Contraloría General el resultado de esas gestiones. Entonces, la secuencia es: se expide el dictamen, después Corfo ejerce sus facultades y ahí se da cuenta, en su entender, que el contrato estaría siendo incumplido y por lo tanto plantea esta demanda ante la vía jurisdiccional que tenía, que era la vía arbitral. Eso fue más o menos, podríamos decir, el orden de los factores acá en esta materia. Respecto de la pregunta de si son normales las reuniones con la Contraloría y que se aconseje o no sacar una determinada norma o hacer alguna modificación en una resolución, y si esto es normal de hacerlo con otros ministerios o con servicios públicos. La Contraloría nunca, lo primero que hay que decir es: la Contraloría no trabaja sobre la base de proyectos ni de borradores, ¿ya? O sea, lo que analiza la Contraloría son actos administrativos que tienen la firma de sus responsables, en este caso, por ejemplo, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, y que se ingresan a la Contraloría. Ingresado que sea el acto administrativo, que en este caso es la modificación del contrato, pero puede ser cualquier otro, puede ser un acto de un plan de descontaminación, una modificación en un instrumento de planificación territorial, una norma, un reglamento, etcétera. Ingresado que sea, la Contraloría podría tener una visión y sería: me encierro entre cuatro paredes, lo analizo en 15 días y lo represento. Eso, y lo represento, por ejemplo, porque faltan antecedentes o porque hay algo que me parece que está ilegal. Esa forma de actuación, que sería perfectamente válida, significaría, obviamente, un entrabamiento de la actuación de la Administración del Estado, porque siempre hay posibilidades de hacer las cosas un poco mejor. Y, por lo tanto, lo que se hace es pedirle al servicio, y cuando digo servicio, digo cualquier servicio, o sea, desde un humilde servicio público hasta el más alto de los ministerios, hasta el Ministerio de Hacienda, para que se junte con el equipo técnico, que discutan las observaciones, que vean una mejor redacción cuando hay algún problema de entendimiento que puede haber, o derechamente para hacerle planteamientos del tipo: esta cláusula es ilegal y por lo tanto, así como está, debería o sacarse, o en realidad vamos a tener que representar este acto administrativo. Pero esto es una forma habitual de trabajo de la Contraloría con todos los servicios públicos, ¿ya? Eso no fue una situación acá
especial respecto de Corfo o que nos hayan hecho una petición, una deferencia distinta o alguna cosa. No, ingresa el acto y se hace esto de todas maneras. Voy a poner de ejemplo el año pasado, por ejemplo, el caso del plan de descontaminación. Sé que no es objeto de la comisión, pero solo para graficarlo. El plan de descontaminación de Quintero, Puchuncaví, Ventana. Ese plan ingresó en marzo a la Contraloría. Nosotros, al fines del examen que hicimos, más o menos a fines de marzo, teníamos más de 160 observaciones respecto del plan. Por lo tanto, en ese momento lo que nosotros podríamos haber dicho es, ¿sabe qué? Llévese el plan para la casa y se acabó. Estuvimos discutiendo todo el año en que ingresó, lo modificaron, lo volvieron a ingresar y estuvimos discutiendo todo el año el plan de descontaminación. Hasta el final hubo un momento en que era insalvable la observación, que era un problema de inventario de emisiones. Entonces, y ahí ya se tomó la decisión de representarlo. Entonces, en estricto rigor, yo lo veo como una actuación colaborativa con la Administración del Estado porque los equipos son muy técnicos. Y solo un pequeño, para terminar con el paréntesis. ¿Cuál es la gracia de esto? Porque uno podría decir, bueno, en realidad esto entraba a la gestión de la Administración del Estado, en realidad sería mejor no hacerlo. Y justamente antes de esta actividad tuve un seminario donde se planteaba el rol de la Contraloría y quién controla la Contraloría. Y resulta que de las impugnaciones de los actos administrativos, el 98% de los actos que han pasado por la Contraloría y que han sido luego objetados ante tribunales son luego ratificados por los tribunales. O sea, solo un 2% de los actos administrativos, podríamos decir, son dejados sin efecto o revocados por un tribunal de justicia que estima algo distinto de lo que ha dicho la Contraloría. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo el análisis que hace la Contraloría es un análisis técnico que le da certeza a la Administración respecto de lo que está haciendo y que de lo que está haciendo es legal. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, respecto de la diputada Sepúlveda por su intermedio, presidente. ¿Pudo retirar el gobierno o la Corfo, en este caso en particular, el acto administrativo? De hecho, lo retiró y lo reingresó. O sea, podría haberlo hecho. ¿Puede retirarlo y no actuar? La regla general es que sí puede hacerlo. O sea, la regla general es que un determinado órgano puede desistirse de la actuación. El problema está en este caso en particular, que se trata de una actuación que en el fondo es bilateral. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos la conciliación. Entonces, la Contraloría en el análisis que hizo, le hizo observaciones a la conciliación y de hecho tuvo que modificar en algunos puntos la conciliación, que eran de detalle, eso sí, no eran aspectos que fueran al centro de la discusión de lo que se estaba modificando por el contrato. También porque habían cuestiones que son de mérito en los cuales la Contraloría no puede entrar. Hay que considerar que estos contratos son contratos que básicamente la regulación que se aplica ahí es la regulación del contrato, no hay una regulación distinta a lo que está ahí establecido, por lo tanto las partes tienen mucha libertad para poder negociar a lo que ellas puedan arribar. Por lo tanto, si esa conciliación no hubiese estado correcta o sujeta a las normas de la Contraloría, solo es una suposición. Nosotros, como usted como Contraloría, no podría haberle entregado entonces el pase para que esa conciliación se llevara a cabo. Si se hubiese tratado de un error grave, un error manifiesto, de una ilegalidad, supongamos que hubiese entregado, voy a decir una cosa que no es así, obviamente, que hubiese entregado las concesiones a título gratuito, ya que le hubiese dicho no voy a cobrar una renta por el arriendo de la concesión. En esos casos, en ese tipo de errores, a pesar de que se base en una conciliación, la Contraloría puede representar esa resolución y podría haberle dicho esto es ilegal, no se cursa. ¿Qué hubiese pasado en ese entendido? La parte, en este caso Corfo, hubiese tenido que buscar la impugnación de la conciliación, porque como dije antes, esto opera igual que una sentencia, que un juez. De hecho, el árbitro es un juez, ¿ya? Lo que pasa es que es un juez, entre comillas, privado, pero es un juez que tiene todas las características de tal al momento de tomar la decisión. Ahora, ¿cuántos actos fueron retirados en total por el gobierno? Bueno, fueron... No, pero en total. Fueron como más de 3.000, ¿no? Claro, en total. Sí, fueron más de... Buenos días. Fueron más de 3.000 actos, no tengo ahora la cifra, pero dependiendo un poco del ministerio hubo... Cada vez que hay un cambio de gobierno... Y pasó, a mí no me tocó ver el anterior cambio de gobierno, pero no estaba en este cargo, pero entendía, por lo que me dijeron mis colegas de la Contraloría, que sí es algo habitual de que se retiren, muchos de los cuales después igual se reingresaron en los mismos términos, no cambió nada de lo que allí había. Ahora, la fiscalización a Corfo por los pagos. Bueno, Corfo entonces
Corfo detecta el error. Ir en la lógica del contrato y la toma de razón. Sí. Yo había preguntado cuáles eran las carencias, porque este gobierno lo retira. Entonces, bueno, ¿cuáles son las cosas que se modificaron? Presidente, si le parece, me gustaría darle en este punto la palabra al jefe de la división jurídica, que es donde se revisó el contrato, para que nos pueda explicar con más. Camilo. Presidente, gracias. Camilo Mirosevic. Bueno, respecto de la segunda resolución, que es la que retiró el gobierno actual, ya eran observaciones muy formales, porque ya en ese momento ya habían 2 meses de revisiones y trabajo con Corfo, entonces lo que quedó fue muy formal. ¿Cuáles fueron? Referencias a inscripciones que ya habían cambiado, o sea, se hacía referencia en el documento a escrituras que habían sido modificadas, inscripciones que eran distintas. Nuevas escrituras de rectificación de errores, había una referencia equivocada a un acuerdo con el Grupo Pampa, habían otros errores también de redacción, también se reemplazó la redacción en un tema y se incorporaron 2 numerales. Son cuestiones muy poco sustantivas. Son muy pocas sustantivas, pero que desde el punto de vista del contrato, cuando hay conflicto entre las partes, esas cosas chicas, a veces las redacciones de las palabras tienen un efecto. Parecieran ser cosas muy menores, pero cuando hay conflicto, esas cuestiones cobran relevancia, pero como dijo el Contralor, ya sobre todo a esta altura, la segunda resolución, no hubo nada de fondo que impidiera la toma de razón. Gracias. Bien, del punto de vista ahora de la fiscalización, del contrato mismo, Corfo, después del dictamen, ejerce sus facultades y fiscaliza los pagos y revisa internamente, con su auditoría interna, el cumplimiento del contrato por parte de SQM, y por eso luego termina esto en tribunales, o sea, en tribunales en el juez arbitral, eso es lo que quiero decir. Demanda a la empresa. Ahora, Contraloría hizo sí una auditoría posterior a Corfo. Después podríamos hacerla llegar, no la tengo acá, no la traje, y por lo tanto no le podría decir con certeza cuáles son los resultados a los que se llegó producto de esa auditoría, pero, señor presidente, si me autoriza, después puedo hacerlo llegar el informe con un resumen para que quede bien claro lo que se hizo ahí en ese momento. Estamos hablando del año 2013-2014. No quería interrumpir al Contralor, pero primero, a través suyo, presidente, quería pedirle al Contralor si nos pudiese acompañar las copias de todas las resoluciones de Corfo fueron o que fueron parte del proceso que culminó con la toma de razón, si fuera posible. Y lo otro, precisar que el dictamen de que usted hacía alusión fue por un tema de superposición de superposición de pertenencias, que es diferente al arbitraje que se produjo luego por un tema de no pago de Corfo, ¿no? O sea, quería que si se pudiese precisar eso, porque es importante. ¿Inmediatamente o sigo con el orden? Ya, ok. Y después voy a ese punto. Ahora, los comités de Corfo, entiendo, son un acuerdo que se toma en el Consejo de Corfo y, por lo tanto, son una resolución. Y en ese sentido hay una suerte de capacidad de autoorganización que tiene el servicio, en este caso la Corporación de Fomento de la Producción. Por lo tanto, si se podría o no terminar con un comité, eliminarlo, cambiarlo, sustituirlo, eventualmente sí se podría hacer. Pero de la misma forma como se creó, supongo yo. O sea, como una resolución del comité, o sea, no al simple arbitrio de un director, dado que se tomó el acuerdo, ¿no es cierto?, en el comité de ministros, debería deshacerse de la misma forma como se realiza. No porque no se coloque recursos, no porque un director no lo quiera hacer, sino que se necesita un comité de ministros para eso. De todas maneras, señor presidente, por su intermedio, eso debería ser así. Ahora, lo que a mí y con eso llego a la siguiente pregunta, y es si existe una institucionalidad en estas materias. Claramente acá lo que faltaría sería, esto ya un poco pronunciarse sobre políticas públicas que en el fondo, y política legislativa, que obviamente no es el rol de la Contraloría, pero uno viendo esto, a lo que debería llegar es que aquí claramente lo que falta es una ley que regule este tipo de minería, eso en primer lugar, porque la regulación, cuando uno ve el contrato, se da cuenta que la regulación que hay es básicamente la regulación orgánica de Corfo, que es la que permite hacer esa actuación, y luego lo que está en el contrato,
Por lo tanto, y cuando digo lo que está en el contrato, lo que quiero decir es lo que negocie Corfo, bien o mal, con su contraparte. Entonces, no hay una limitación mayor a que, como dije, llegara a una cláusula que uno dijese, mira, el precio va a ser muy por debajo del valor de mercado, por ejemplo. No hay una limitación respecto a eso. Obviamente hay ciertos principios generales que deberían regir acá, pero claramente acá falta una institucionalidad que supone una ley probablemente de minería no metálica y luego una institucionalidad un poco más fuerte que ayudase a la fiscalización de este tipo de contratos, si es que no es el Estado obviamente el que lo va a explotar directamente. Y aunque fuera el propio Estado, también creo que hoy día la fiscalización de las empresas del Estado en la materia están enfocadas a un tipo de minería y no a este otro que es un poco distinto, por lo que he podido entender. Muchas gracias, presidente. La verdad es que muy interesante lo que se está vertiendo acá. Pero también quiero hacer una pregunta sobre lo mismo que detonó el arbitraje. Ustedes han visto y han leído lo que está pasando con Albemarle y con Corfo, ¿cierto?, ante la negativa de ellos a dar el precio para esas tres que están licitadas. Y siguiendo la misma línea, Contralor, en que en la anterior revisión del contrato y que se llevó un arbitraje fue producto de que varios parlamentarios fueron e hicieron una presentación. Entonces quiere decir que nosotros podríamos, con información que podemos tener, pedirle a ustedes que revisen los contratos que están actualmente entre Sokimich y la China Tianqi y el lío que están armando aquí cerquita en el Tribunal Constitucional ahora, Ponce Lerú, y también poder ver el contrato entre Corfo y Albemarle, si se está cumpliendo y si efectivamente contraviene la política nacional o hay un desmedro a Chile, digamos, producto de que no puede desarrollarse la industria del litio como quiere Corfo, y si esos contratos nosotros podemos pedir la revisión producto de estas nuevas, ¿cómo podemos decir? Bueno, de estas nuevas informaciones, mejor dicho, va a ser lo más tranquilo. Por su intermedio al Contralor, presidente, este equipo, ustedes tienen equipos especializados en relación a las auditorías, que es lo que usted manifestó, ¿no es cierto?, al comienzo, y me parece muy bien, porque eso nos permite llevar además un sistema, ¿no es cierto?, mucho más yo diría más acucioso en términos de las auditorías que se realizan. Pero si fuera posible, esto abusando de la Contraloría, pero si fuera posible, hacia atrás, porque todavía a mí no me queda claro quién es la institución o la persona al interior de Corfo, quién es el que se da cuenta de esta falta, ¿no es cierto?, de cobro que existe hacia Sokimich. Entonces, me gustaría, si pudiéramos sistematizar las auditorías, o quizás lo pudiera hacer biblioteca, no sé, ver, para no complicarlo a ustedes, sino que nos pudiera hacer llegar esas auditorías, pero poder sistematizar cuáles son aquellos errores, ¿no es cierto?, que se están cometiendo permanentemente en el quehacer de la Corfo, porque el Comité de Minería No Metálica nace hace muy poco. Entonces, para poder determinar desde el punto de vista de la Contraloría, en base al estudio del contrato 93-95, qué es lo que ocurrió con esta auditoría que ustedes realizaron. Y además porque ustedes hacen, ¿no es cierto?, auditorías aleatorias, pero también tienen un sistema de auditoría, un sistema de auditoría. Entonces, saber qué importancia tiene en la auditoría que ustedes hacen este contrato con la Corfo, y de ahora en adelante cómo va a proceder Contraloría en relación a las auditorías que se deberían realizar con los contratos que vienen, con las distintas empresas. Sí, bueno, no, solamente por dos cosas. Bueno, primero era lo que le pedí, si se podía precisar ese dictamen auditoría de que era por superposición de pertenencias y no por falta de pago de arrendamiento que incurrió el contrato. Pero lo otro, respecto a lo que dijo el diputado Mellado,
aquí usted nos explicó, Contralor, la toma de razón con alcance, que se dice que si se requiere aclarar o precisar algo. Respecto al contrato que hubo con Alve Marle, esos contratos, entiendo yo, por no decir que tengo la convicción, que no tienen cláusulas de salida. Y hoy día no se pueden, claro, no se pueden terminar por parte del Estado. ¿Habría cabido en ese caso una toma de razón con alcance para hacer esa observación respecto a un contrato que amarraba al Estado de las manos? Ya, señor presidente, voy al diputado Eguiguren, que fue juntando sus preguntas anteriores con las nuevas. La pregunta suya era si no debería integrarse a Codelco para llevar adelante este tipo de contratación o para que actuase como contraparte. La verdad que nuevamente eso es un tema más bien de política pública y de política legislativa, porque supondría un cambio normativo. Lo que sí, yo creo que hay una diferencia del punto de vista del alcance de cada institución, porque Codelco es una empresa que explota directamente el mineral y no fiscaliza a otros cómo explotan el mineral, o por lo menos no es su principal labor, a diferencia aquí de Corfo, que es el dueño de la concesión, por así decirlo, en representación del Estado, que tiene que fiscalizar que el contrato se cumpla de buena manera. Entonces, probablemente en una ley de minería no metálica, a lo mejor la solución institucional puede ser esa u otra, pero no me atrevería a decir cuál es la mejor idea. Bueno, desde el punto de vista de la toma de razón y cuál es el alcance en estos contratos, yo diría que eso ya lo había clarificado con la intervención también del jefe de la división jurídica. Desde el punto de vista del principio de abstención del actual vicepresidente, la verdad que no es un tema respecto al cual nosotros nos hayamos pronunciado, ni tampoco tengo conocimiento, podría estar equivocado, de que tengamos alguna denuncia o requerimiento en esta materia. Por lo tanto, preferiría llegar hasta ahí en este punto porque voy a averiguarlo bien y le puedo contestar, pero en principio no tenemos un requerimiento ni nos hemos pronunciado sobre una vulneración a un principio de abstención por parte del actual vicepresidente. Y respecto del dictamen, el dictamen que es el 75-35-4, como dije, se inicia por el requerimiento de los senadores y tiene este mandato a Corfo para que realice la fiscalización del contrato, ¿ya? En realidad el dictamen me parece que no se refiere a superposición de pertenencias. Puede que haya estado detrás también la superposición de las pertenencias, pero por los antecedentes que yo tengo acá, ¿sí? Claro, pero ahora, del punto de vista de qué fue lo que gatilló el arbitraje, el orden de los factores fue así. Está el dictamen con el requerimiento de los senadores. Los senadores requieren el dictamen, se expide el dictamen, Corfo hace una auditoría interna y con la auditoría interna se hace luego entonces esta demanda arbitral en un juicio arbitral. Ahí Corfo en su auditoría interna determinó este incumplimiento de los pagos por parte de Soquimich, ¿ya? Y por eso fue al juicio arbitral. El juicio arbitral, por tanto, es consecuencia de la auditoría interna, por su intermedio, presidente. Ahora, respecto del contrato con Alve Marle, y si no tiene cláusula de salida, cuando se tomó razón se hicieron muchas correcciones, no sé si... No recuerdo, era muy largo, claro, pero le podría hacer una precisión respecto de esa cláusula, porque tampoco yo recuerdo, estos contratos son muy complicados para... Se revisó efectivamente. Pero fue revisado, hubo reuniones también sobre ese contrato por su intermedio, presidente. Ahora, pasando a las nuevas preguntas que me había hecho el diputado Mellado, ¿podría pedirse que se revise este contrato y si se están, por parte de la Contraloría, y también lo junto con la siguiente pregunta, si se podría solicitar a la Contraloría que se hiciera una auditoría al cumplimiento de estos contratos o a los contratos, si la Contraloría podría hacerlo? Bueno,
solo desde que yo soy contralor se han hecho 8 auditorías a Corfo, ¿ya? Pero Corfo es una entidad muy grande, o sea, Corfo opera normalmente no como contraparte en materia contractual, sino que opera como un órgano de fomento que lo que hace es, por ejemplo, entregar muchísimos préstamos, ¿ya? Y algunas auditorías han ido por ese lado. Específicamente respecto al cumplimiento de los contratos, dentro de estas 8 auditorías no se han hecho auditorías a los contratos, pero como ocurre en muchos casos, si los parlamentarios lo solicitan o incluso si es una conclusión de la comisión investigadora, nosotros no solo podemos, sino que tendríamos que hacer ese trabajo, ¿ya? O sea, sin ir más lejos, la fiscalización que se hizo a Codelco en la auditoría fue producto de un requerimiento parlamentario. Eso obviamente altera la planificación de la Contraloría, pero que es flexible desde el punto de vista de la auditoría, pero eso se puede hacer sin ningún problema. Hasta ahora, claro, lo que sí hay que tener en cuenta es que lo que se audita acá es el servicio público. Nosotros no tenemos capacidad de auditar al privado. Nosotros no le podemos ni siquiera requerir información al privado, aunque sea un concesionario de la Administración, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que, en el fondo, a pesar de que el contrato de concesión puede ser un contrato muy intenso, nosotros no tenemos potestades respecto de ese privado. No le podríamos exigir que nos entregue, no sé, un acuerdo de directorio o algún tipo de información que tengan y que sea importante para el análisis que tiene que hacer la Contraloría. O sea, siempre va a ser un contrato que podríamos decir que es desde la mirada pública, pero no en su integridad. Creo que hasta ahí estaban las preguntas que se me habían hecho, señor presidente. Gracias, Contralor. Damos la palabra al diputado Bartolú y luego al diputado Santana. Gracias, presidente. Muy buenos días, señor Contralor y su asesor. Gusto en conocerlo también, ¿ya? Ariqueño. Todos nosotros sabemos lo que hemos estado en cargos políticos, administrativos, como concejales, consejeros regionales. Siempre hemos escuchado que la Contraloría fiscaliza y si hay un dolo castiga y si no, lo corrige, le pide al funcionario, sabe que esto no se hace así, entonces es un acompañamiento a la administración del Estado. Y por lo tanto, todos los actos que yo he escuchado hoy día de que nuestra comisión dice investigadores, los actos de gobierno relativos al origen y adopción de acuerdos entre Corfo y Soquimich. Y yo me atrevería a preguntar, ¿no es cierto, señor Contralor, si hay algún dictamen de ilegalidad durante todos estos años por parte de Contraloría sobre los contratos hechos por Soquimich y Corfo, porque esta es la labor que nosotros tenemos que investigar, si hay un error ahí en ese pareamiento. Porque de verdad cuando aquí yo escucho que, ¿por qué la Contraloría en el año 2013, con el dictamen 75.354, ordenó a Corfo, ¿no es cierto?, que hiciera unas diligencias para indagar y determinar si Soquimich extrajo sustancias minerales que no le fueron entregadas a su explotación? Esta comisión también está formada porque diputados, ¿no es cierto?, juntaron las firmas y se inicia una investigación. Entonces, los actos administrativos al final tienen la misma reseña. Por eso yo me atrevería a preguntar, como para mí el tema es si el acto de Corfo, haberle entregado a Soquimich, estaba en sus facultades, si lo hizo correctamente, porque me imagino que la Contraloría tomó razón. Yo le preguntaría desde el 2013 para adelante, desde el 80 y tantos para adelante, 86, ¿hay algo que la Contraloría haya dicho, sabe qué, mire, está mal hecho y que nunca se corrigió, por ejemplo? Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar por su intermedio al Contralor, a quien lo acompaña. Yo quisiera hacer una consulta muy puntual, pero enmarcarla dentro del motivo por el cual se generó esta comisión y por el cual se había hecho también una comisión investigadora anteriormente, ¿no? Y es que da la impresión, Contralor, de que existe una sensación en el país en general y en los parlamentarios de que el desarrollo, la explotación y la comercialización del litio en general en nuestro país no está siendo capitalizada por el Estado chileno. Y es el Estado y en nuestro país quien no se está viendo beneficiado por las bondades y los beneficios que este mineral no metálico tiene, ¿no? Y es por eso que no solamente en el contexto del desarrollo de esta comisión, sino que en el clima y en el debate que vive el país en torno a este tema, se generan planteamientos relacionados con la creación de una empresa estatal del litio, se generan planteamientos como
lo que el otro día aprobamos a través de un proyecto de ley en la Comisión de Minería que dice relación con declarar al litio como un elemento, como un mineral de interés nacional y otras cosas más, ¿no? Que no va al caso mencionar ahora. Pero le menciono esto porque el origen y el motivo de esta comisión es precisamente abordar e investigar las características que tuvo este contrato durante tantos años en nuestro país y que tiene todavía. Y en ese sentido, yo quería consultarle por, dentro de las modificaciones que se le hicieron al contrato que fueron aprobadas por Contraloría, la cláusula 27ª, que obliga a la Corfo a mantener estricto silencio o estricta confidencialidad respecto a la información que la sociedad le entrega respecto a la ejecución del contrato mismo, ¿no? Entonces, esa cláusula, de una u otra manera, determina las limitantes que tienen las instituciones públicas para solicitar información respecto a este contrato. Limita, y ahí también quería hacerle una consulta, si limita o no, las potestades que la misma Contraloría tiene para poder acceder a información que es de interés público, ¿no? Y en ese sentido quisiera también saber si es que esta cláusula no incurre en una contradicción, en una contraposición respecto al derecho que tenemos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas a poder acceder a información que es de interés nacional, toda vez que entendemos que esta industria, esta eventual industria, lo que busca justamente es que los ciudadanos chilenos sientan que se está desarrollando y se está comercializando en función de los intereses del país, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle por este punto en particular, por esta cláusula, si es que limita las potestades y las funciones que tienen algunas instituciones del Estado para poder acceder a ellas y también el derecho que tiene la ciudadanía de poder conocer lo que se está haciendo con una industria que para nosotros es tan importante como la que estamos abordando en esta comisión. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al Contralor y a su asesor jurídico. Quiero solamente hacer una petición, presidente, y solicitar si Contraloría pudiera hacernos llegar una auditoría que se realizó año 89-90, post el primer contrato, que es el del año 86. Se hace referencia en ella a mucha literatura chilena, pero la verdad es que no he tenido acceso, entonces me gustaría tener acceso a ella. Muchas gracias. Dejamos la palabra a una broma. Por eso no es el micrófono. Señor Contralor, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Respecto de lo que plantea el diputado Bartolú, si hay ilegalidad o error en el convenio, nosotros tenemos que decir que lo que nosotros analizamos fue obviamente un control de legalidad, de un contrato muy complicado con cláusulas que son, la mayoría de ellas, comerciales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto no es el típico contrato de obra pública donde está todo muy regulado porque hay una regulación completa del contrato de obra pública. Este es un contrato más bien de carácter comercial que suscribe un órgano de la Administración del Estado. Por lo tanto, como dije antes, se basa mucho en la negociación que hacen las partes. Con un añadido, eso sí, acá que no tiene cualquier contrato, y es el añadido de que aquí es el juez el que actúa como amigable componedor y que estaba instando a que se llegara a esa conciliación. Por lo tanto, nosotros hicimos el análisis jurídico, pero yo no me puedo pronunciar y todo lo que he dicho acá no puede entenderse como que este era el peor o el mejor negocio que se podía haber hecho con el litio respecto de esa empresa. Nosotros dijimos, esto se ajusta a la legalidad y eso fue el análisis que nosotros pudimos hacer acá. A la poca legalidad que hay, exactamente. Ahora, respecto de lo planteado por el diputado Vidal, perdón, Santana, perdón. Disculpe, diputado. La foto traicionera. Disculpe, diputado. Mire, aunque la información que tiene la administración del Estado, no el concesionario ni el tercero con el que contrata la administración, pero la que tiene la administración del Estado, sea cual sea, aunque tenga el carácter de reservado secreto por la ley orgánica de la Contraloría, debe darse a conocer a la Contraloría, pero la Contraloría tiene la obligación de mantenerla en ese carácter.
¿ya? Eso es lo que le puedo decir. Eso es lo que dice el artículo 9 de la propia Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. O sea, por lo tanto, si hay información que tiene, supongamos que nosotros auditamos a Corfo con ocasión del cumplimiento de este tipo de contratos y nos dicen, no te puedo entregar lo que está en la cláusula 27ª porque esto es confidencial, eso es confidencial para el público, pero no para la Contraloría, con la obligación de mantener esa confidencialidad. De hecho, nosotros por eso expedimos auditorías que tienen carácter de reservado y que conoce el destinatario, el Ejército, por ejemplo, muchas de ellas, a propósito de los gastos de la ley del cobre, de la ley reservada del cobre, y eventualmente si lo pide una comisión de la Cámara que también tiene facultades fiscalizadoras con ese mismo embargo en el sentido que es reservado, se lo tenemos que entregar a la comisión. Muy brevemente, pero Contralor, mi pregunta es ¿cómo se compatibiliza eso con las obligaciones de información y de acceso a información y el derecho a la transparencia que tiene la ciudadanía y que tienen algunas instituciones justamente en un proceso en donde la Contraloría General de la República cumple un rol importante? Señor presidente, bueno, la verdad que hay obviamente un principio de publicidad en nuestro ordenamiento. El artículo 8º de la Constitución así lo dispone. Pero también hay excepciones a esa publicidad. O sea, precisamente por razones de interés económico, e incluso de interés económico para el país, puede uno o un órgano del Estado puede utilizar esa causal de reserva o secreto para evitar que una determinada materia tenga ese carácter. Ahora bien, yo... ¿Existe una contradicción con las obligaciones de Es que lo que ocurre es que obviamente que hay una obligación de transparencia que es la general, pero eventualmente puede haber una causal de reserva secreto que hace que ahí, entre los dos valores, la transparencia tenga que ceder y se privilegia aquí, en este caso, el carácter de reservado o secreto que deba tener una determinada materia. Pero es una cuestión más bien que es de mérito, que nuevamente no corresponde incluso uno debería tener dudas de si es la Contraloría de la que puede decir si esa aplicación de la cláusula de reserva corresponde o no, porque también existe un Consejo para la Transparencia. Y obviamente que respecto de las auditorías del 89 y 90 nosotros las vamos a buscar. Probablemente no están en la base de datos que se puede descargar de Internet, pero las hacemos llegar inmediatamente, señor presidente. Contralor, hemos estado ya en una buena cantidad de sesiones en esta comisión y en lo personal, y es probable, no quiero representar a la comisión con mis dichos, es como que bueno, cada sector, cada servicio ha intentado apegarse a lo que corresponde. Estado de Derecho, a la legalidad, pero también queda la sensación de no querer un poco mover ciertos límites, que es lo que le hace bien a los países. Porque si nos quedamos solo con lo que decía recién el asesor, la poca legalidad en general en nuestro país, avanzamos poco. Y tiene que ver con lo que usted indicaba, que los actos administrativos de la Contraloría generalmente han sido confirmados, en otras palabras, no cuestionados, y cada servicio justamente yo creo que busca aquello. Pero no estamos en cualquier proceso, este no es cualquier contrato, no es cualquier empresa, y desde otra mirada uno apostaba las fichas en la Contraloría en el sentido de decir, oiga, todo esto que no cumplía la SQM particularmente, una empresa que tenía un currículum que no era precisamente como para aplaudirlo, la Contraloría podría haber sido más agudo en aquello, entendiendo a lo mejor de estos temores de que los análisis de mérito puede sentar ahí al filo de que en algún instante, otra instancia dijera, ¿sabe que esta vez la Contraloría se equivocó? Nos queda la sensación a muchos que nadie se atreve hoy día a mirar de respecto al interés público. Esta comisión, los parlamentarios, unos más que otros probablemente, todos los que estamos en esta comisión sin duda, otros aparentemente sí, pero no han apurado mucho, no ocurrió con el gobierno pasado ni tampoco el de ahora. Ustedes como Contraloría no han sentido que han sido parte de este juego político, técnico, no han sentido que han legitimado un acuerdo que de verdad, visto desde otra óptica, esto, según nos han dicho algunos entendidos en el tema, en algunas otras naciones modernas,
no habría sido posible este tipo de negocios del Estado. ¿Quién defiende los intereses del Estado? Y lo digo porque ustedes siempre como Contraloría han entregado orientaciones, sugerencias, se pronuncian respecto a muchos servicios públicos, ustedes que manifiestan, oiga, esto debería hacerse de esta forma, de esta manera, y en algunos casos son incluso hasta bastante taxativos y ordenan con mucha firmeza lo que debe hacerse. ¿Se sintieron cómodos finalmente? Usted, mira, cumple con la legalidad, como decía el asesor, por lo tanto, ya, que pase el siguiente que vamos a revisar, a ver cómo está esto. ¿Hubo una comodidad o algún momento también alguna duda de decir, ¿sabes qué? Aquí hay que observar. ¿Quién juega, quién corre los límites, quién corre esa frontera? No sé, alguna consideración probablemente no se va a poder referir, pero yo creo que usted lo ha hecho en términos académicos y nos ha indicado varias orientaciones a nivel nacional que han sido importantes para avanzar. Codelco y otras instancias, el Ejército, Carabineros, o sea, ustedes han escuchado un prestigio nadie hoy día, creo que ningún sector político, somos políticos los que estamos acá, se atrevería a decir algo contrario respecto a la Contraloría hoy en torno a su... Y a veces hay que jugar alguna ficha, no sé si ya no fue en esta, será en la siguiente, yo creo que este capítulo, esta novela va a continuar, y a veces es cierto que algunos actos administrativos pueden ser cuestionados, pero el interés público también es justamente para eso, la batalla sé que es real. Contralor. Perdón, señor Millán. Sobre lo mismo, la misma inquietud suya. Ustedes también visaron el contrato entre Corfo y Albemarle. Según tengo entendido por la prensa, porque todavía no era parlamentario en ese tiempo, se demoró muchísimo en esa redacción de contrato, muchísimo tiempo, y el contrato con Soquimich fue bastante más rápido que el contrato que se hizo con Albemarle. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué hay entre medio? Subiendo su misma... ¿Hubo presión política hacia la Contraloría? Definitivamente hay que decirlo con todas sus letras, lo que está interpreto también del diputado, para que antes que terminara el gobierno de Michelle Bachelet se cerrara el contrato de Soquimich con Corfo. ¿Aquí se nota algo? ¿Hubo algo de eso? Porque el contrato con Albemarle le demoró, yo diría que muchísimo más tiempo para cerrarse que este. Entonces, yo creo que interpreto un poco la pregunta es, ¿ustedes como Contraloría sintieron el peso de presión política para cerrar rápidamente este contrato? Yo creo, Contralor, mientras se pueden abrir varias aristas de varias cosas, pero decir que una de las hipótesis que se ha planteado de varios abogados tiene que ver con que este es un contrato nuevo, que el que se hizo tanto con Albemarle como con Soquimich son contratos nuevos, ¿ah? No son modificaciones. Por lo menos viene un par de abogados que nos planteó esto. O sea, a juicio de usted, estos son contratos nuevos, son modificaciones. ¿Cómo podríamos caracterizar estos contratos? Señor Contralor, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, respecto de lo que usted mismo me planteaba en el sentido de nosotros, a lo mejor si nos sentíamos cómodos y si nosotros podríamos haber corrido un poco el límite. Señor presidente, yo creo que por lo menos en estos casi ya 3 años en que llevo de Contralor no he tenido ningún problema en meterme en los temas. No he tenido ninguna, no sé, creo que tal vez uno puede equivocarse muchas veces, obviamente, si soy humano, pero yo creo que no he esquivado los problemas y no he mirado para el lado para enfrentar los problemas. Y eso hoy día, si usted se fija, me tiene bastante en la palestra, producto probablemente de decisiones que a lo mejor si yo hubiese mirado para el lado no hubiesen ni siquiera salido a la luz pública. O sea, quiero decir que, imagínense, señor presidente, y por su intermedio de la comisión, nosotros hicimos una auditoría en Codelco después de casi 17 años en que la Contraloría no había pisado una oficina de Codelco. O sea, pasaron muchos años y obviamente si hay algo que uno le puede reprochar en esa auditoría que se hizo a Codelco fue que no había, ¿por qué no fuimos antes?
si es la empresa estatal más importante del país? Entonces, yo creo que, o el mismo caso de Carabineros, si uno piensa en el caso de Carabineros, fuimos 20 y tantas veces a mirar esos departamentos y, señor presidente, perdón la expresión, pero no vimos nada. O sea, es como, claro, yo podía haberme hecho el loco y haber dicho, mira, no vimos nada nomás, pero hay un sumario interno andando, hay gente que se desvinculó, tenemos hace 1 año y medio 4 funcionarios en la Fiscalía que son los que realmente han colaborado en que avance esa investigación. O sea, hemos tratado también de, a partir de nuestros propios errores, hemos tratado de ir moviendo un poco el cerco. El caso de Gendarmería y casos más específicos como el de los casinos. O sea, por ejemplo, hasta antes del dictamen de la Contraloría, una municipalidad iba y le pedía a una universidad de Perú que le certificase que esas máquinas eran de azar, cuando todo el mundo sabía que eran tragamonedas, y obtenía la patente. Nosotros lo que dijimos fue, mire, aquí hay un órgano técnico que es la Superintendencia de Casinos, que es la única que puede determinar si esto es de azar o no. Y eso es lo que nosotros, y por eso hoy día estamos con un juicio que todavía está tramitándose ante la Corte Suprema. Entonces, yo creo que hay hartos ejemplos en que yo creo que hemos ido nosotros moviendo el cerco, pero también nosotros tenemos que movernos en un marco jurídico. Y ese marco jurídico, que es el que tiene Codelco, el que está en la Superintendencia de Casinos, para seguir con los ejemplos, el que está en Gendarmería o el que está en Carabineros, desgraciadamente acá es muy precario. Es muy precario. El problema que tenemos es que en estos contratos el contraste que hay es una ley orgánica antigua, muy poca regulación y luego la posibilidad de discutir entre las partes. Entonces, e incluso la sola decisión de haber perseverado, el hecho de que esto esté sometido a un tribunal arbitral y no a los tribunales ordinarios de justicia ya es un indicador de que parece que el Estado es un poco débil frente a este tipo de contratos. Tal vez por la antigüedad, tal vez porque no tenían el valor que hoy día tiene, no se fue lo suficientemente precavido y se entregó a un árbitro como ocurría en este caso. Entonces, también acá es cierto que nosotros hicimos un trabajo, que uno podría decir, pero ¿por qué no fueron más acuciosos y no velaron por el interés público? Yo creo que lo hacemos, pero el problema que tenemos es un marco jurídico. Y ese marco jurídico es el que tenemos que respetar. Porque si no, tendríamos una Contraloría que estaría totalmente fuera del margen de la legalidad. Si nosotros también nos tenemos que deber a un trabajo que es eminentemente jurídico, que fue lo que hicimos acá. Entonces, señor presidente, yo no quisiera decir si me sentía o no cómodo tomando razón del contrato, porque yo creo que es una cosa muy personal en el sentido de que podría dar cuenta de una cierta sensibilidad que no creo que sea lo que le corresponde al Contralor. El Contralor tiene que simplemente tomar razón o no, dependiendo si esto se ajusta o no a la ley. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Eso es lo que podría decir sobre ese punto. Y respecto de las otras preguntas que se me hicieron, ¿por qué en el caso de Albemarle fue un poco más rápido? Perdón, al revés, en SQM fue más rápido que en el caso de Albemarle. Lo que sí puedo decir es que en el caso de SQM teníamos unas bases que eran las bases que vienen por el lado de la conciliación. O sea, las partes ya habían avanzado y había un margen ahí que estaba bastante claro, que era el que puso el juez en las bases de la conciliación y el acuerdo de conciliación al que se llegó. Por lo tanto, había que, en ese sentido, el examen, dentro de esta libertad que existe entre las partes, era un examen bastante, entre comillas, un poco más sencillo que el que había en el otro caso, que era una modificación que no tenía ese antecedente. Eso podría ser, o esa sería la explicación que yo ahora le puedo plantear. Si hubo presión política, yo, sinceramente, y tal vez es uno de los problemas que tengo como Contralor, que nunca me he sentido vinculado políticamente en el trabajo que he estado haciendo. O sea, así como la Contraloría ha sido incómoda para el gobierno anterior, lo está haciendo para este gobierno también, en el sentido que creo que estamos tratando de hacer el trabajo, pero con las limitaciones que tiene la Contraloría. Limitaciones, no estoy aquí pensando en las limitaciones presupuestarias o de personal, estoy pensando con las limitaciones que tiene para el análisis del trabajo, porque como dije antes, este tipo de contratos tiene muy poca regulación de derecho público. No sé si me explico. O sea, no es el contrato, como dije, antiguo, de concesión, no es un contrato de obra pública que tiene toda una regulación y un montón de jurisprudencia administrativa. No, esto es un contrato en que básicamente tengo un órgano público que puede hacer esto y lo negocia con el beneficiario. Y eso entonces queda un poquito entregado a los buenos oficios y a la expertise que tengan esas personas y a los previsores que puedan ser respecto de un recurso natural.
nosotros los consideramos ambos, y ahí la última pregunta que me formulaba la diputada Sepúlveda por su intermedio, presidente, nosotros los consideramos ambos como contratos, como modificaciones al contrato. Claro, nuevamente entregada la voluntad de las partes. Modificaciones que a lo mejor pueden, en estricto rigor uno podría decir, ¿sabe? Esto es muy distinto de lo que originalmente se había negociado. Pero ese análisis yo no me atrevería a hacerlo ahora. Una pregunta por intermedio de su presidente al Contralor para que me aclare si era factible, porque usted dijo algo que a mí siempre me ha hecho mucho ruido. Es que el árbitro para este nuevo contrato es el mismo que el anterior, ¿no? Y habiendo habido ya una experiencia con él. Eso la Contraloría no tenía cómo también cuestionarlo, que pidiera una mejor calidad de arbitraje, digamos, que pudiesen ser los propios tribunales y no la Cámara de Comercio. En el mismo sentido que el diputado, porque una de las cosas que se manifestaron en la comisión era el encontrar un árbitro que tuviera la expertise en estos temas, porque es bien complejo esto. Entonces, nosotros pensábamos precisamente que cuando nos explicaron el nuevo contrato, etcétera, habían 2 o 3 cosas que nos llamaron la atención. Una, tenía que volver al árbitro, ¿no es cierto?, y no ser los tribunales, como bien dice usted, un juez privado y no uno de los tribunales de justicia. Lo segundo era de escoger, ¿no es cierto?, a quién fuera el fiscalizador, que en el fondo colocaba los nombres y quien lo escoge al final es la contraparte, que es Sokimich, para poder hacer las auditorías que correspondieran. Entonces, mi preocupación es que hay 3 o 4 cláusulas en el contrato, ¿no es cierto?, que son realmente compleja frente a los contratos que existían anteriormente. Yo creo que por lo menos esas 2 son las que recuerdo. Los contratos comerciales dan la posibilidad de que haya un arbitraje, ya eso en primer lugar, lo cual ya da cuenta de la escasa regulación que esta materia tiene. De hecho, en materia de obras públicas, por ejemplo, en que existe una especie de comisión arbitral, está previsto así en la ley. Acá es una cosa que se negoció, que es parte que es parte de la negociación probablemente que se dio al momento de negociar el contrato. Ahora, ¿por qué se utiliza un árbitro? Normalmente por razones de dedicación de ese árbitro y por razones de rapidez en la resolución del conflicto. O sea, por sobre el juez, que obviamente ese litigio pasa a ser uno dentro de los cientos que mensualmente ingresan a ese tribunal. Entonces, pueden haber razones para ambas partes para optar por la vía de un árbitro. Ahora bien, y sumado a lo que dice la diputada Sepúlveda por su intermedio, presidente, claramente, y yo revisé también las presentaciones de la misma comisión y claramente me llamó eso la atención, de que varias personas criticasen de que no fuera un árbitro con expertise en la materia. Yo creo que eso también sería deseable y no un árbitro que se dedica al derecho laboral o a otro tipo de materia. Entonces, claramente el árbitro ofrece ciertas garantías de celeridad, de dedicación, pero también si no se ponen ciertos resguardos como el nivel de especialización, podemos llegar a un remedio que no es el adecuado, que es peor. Ahora, hay cláusulas que podrían que llaman la atención de la modificación. Claro, uno como abogado puede decir que sí pueden haber, pero en el rol de la Contraloría, esas cláusulas están dentro de las posibilidades que tiene Corfo de negociar este tipo de contratos. Eso fue el análisis que nosotros hicimos. Eso es lo que le puedo decir, señor presidente, por ahora. Bueno, le agradecemos, Contralor, su disposición de entregarnos con tanto detalle lo que usted podía, en razón de lo que la ley le permite y la disposición de los diputados ante la consulta. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Señor presidente, sí.